Un saludo, la paz del Señor Jesús. A continuación, en este video, voy a explicar detalladamente el dónde, cuándo y cómo nació la iglesia primitiva, como también los primeros cristianos, y entre otras religiones. Así que a lo largo de este video, tocaré temas que van a ser delicados para muchas personas, por lo cual pido disculpas de antemano. El objetivo de este video es el conocimiento, el aprendizaje sobre la historia de cómo se fundaron las primeras iglesias cristianas. Entonces comencemos con este video. Iniciamos el 44 a.C., en la República Romana, cuando Julio César, dictador romano, adoptó al que se convertiría en su futuro heredero, Cayo Octavio Turino. Tras la muerte de Julio César, causada por 23 puñaladas, quien llevaría la batuta después, el 27 a.C., sería Cayo Octavio Turino, también mejor conocido como César Augusto, cambiando la forma de gobierno, transformando de una república romana a un imperio romano. Tras la batalla de Actium, en un enfrentamiento entre Octavio y las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra, el 2 de septiembre, en el 31 a.C., esta victoria le concedió consolidar su poder en el imperio romano, dando final por completo de la república romana. Ya en el mando, una de sus visiones era mejorar la economía y estabilidad de Roma, restauró el sistema de correos, reformó las instituciones, extendió el terreno de su imperio, conquistando el norte de Hispania, actualmente España y Portugal, las regiones alpinas de Nórico, actualmente Suiza, Austria y Eslovenia, conquistando también Giria y Panonina, actualmente Croacia, Hungría, Serbia y así entre otros territorios. También ordenó la construcción y mantenimiento de obras arquitectónicas, mejorando las calles, caminos, construcciones a templos para los dioses, ya que recordemos que en ese entonces este primer emperador romano era favorable a los dioses romanos, como bien puede ser Júpiter, que en su nombre griego vendría siendo Zeus, Neptuno, Poseidón, Martes, Ares, Venus, Afroditas y así entre los demás dioses romanos. No obstante, con los judíos, Augusto le fue piadoso, ya que esto les permitía realizar sus cultos sin impedimento alguno. Vemos entonces cómo César Augusto logró su objetivo. Pasó de ser una república romana que había pasado por luchas internas y guerras civiles a un imperio romano sólido que fue creciendo continuamente. Mientras, durante el gobierno del imperio de Augusto, nació el que los cristianos consideran, o me incluyo, consideramos, nació el Hijo de Dios, nació Jesús. Dato curioso, fue ese momento, el momento de ese nacimiento en el que Dionisio, ojo con esto ocurrió alrededor del año 500. Pero me parece importante o algo práctico colocar este dato de más. Dionisio, que fue un monje erudito matemático, creó el año del Señor, es decir, que decidió utilizar el nacimiento de Cristo como punto de referencia como el año 1. Ya en el año 4, el 26 de junio, César Augusto adopta formalmente a Tiberio Julio César Augusto. Tras esta adopción, a Tiberio se le otorgaron poderes dentro del imperio, reorganizando el ejército, reformando la ley militar y así entre otras tareas. Y fue el 19 de agosto del año 14 en el que César Augusto muere y deja como único heredero a Tiberio, convirtiéndose de esta manera en el segundo emperador romano. Durante el imperio de Tiberio estableció muchas leyes y una de ellas era la prohibición a ritos egipcios y judíos. En este punto regresamos otra vez con Jesús, que a lo largo de su vida se había dedicado a predicar y a dar a conocer un mensaje: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Realizó milagros tales como caminar sobre el agua, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de Lázaro, convertir el agua en vino y así entre otras cosas, reuniendo de esta manera a muchos seguidores. Mientras, en los años 26, entre 26 y 30, fue designado como prefecto de Judea a Poncio Pilato. Y en ese entonces, Jesús se había convertido en una figura muy incómoda para los que ejercían el poder en esa época, sabiendo que predicaba la liberación del pobre contra el rico, en lugares donde el pueblo era oprimido y colonizado por el imperio romano, colocando a Poncio Pilato en una situación donde obligatoriamente debía informarle esta situación a su superior, es decir, el emperador. Lo que sucedió después fue el arrestamiento de Jesús y juzgado por el Sanedrín. Este Sanedrín de Jerusalén no es más que una especie de asamblea que cumple la función de ejercer como el juez, y finalmente fue sentenciado por Poncio Pilato para ser crucificado o un aproximado en el año 33. Al momento de morir había dejado a 12 hombres para predicar y difundir su mensaje. Estos fueron los 12 apóstoles:
Mateo, Tomás, Bartolomé, Felipe, Juan, Andrés, Pedro, Santiago, Jacob, Matías, Simón y Judas. Pero estaba a punto de comenzar lo que sería el inicio de las persecuciones de los cristianos por varios emperadores romanos, comenzando con Nerón entre el año 54 y 68, Viniciano entre el año 81 y 96, Trajano del año 98 al 117, Marco Aurelio del año 161 al 180, Septimio Severo del año 193 al 211, Decio del año 249 al 251. Acá hago una pausa para que tengan una idea de cómo fueron las persecuciones de estos cristianos. Durante el imperio de Decio se estableció un estado confesional, es decir, que el imperio romano adhiere una religión oficial, y esta no era el cristianismo. Recordemos que a su vez, tiempo atrás, los 12 apóstoles se esparcieron difundiendo la palabra, creciendo de esta manera más y más cristianos, como también más iglesias. Pero estos apóstoles no podían permanecer en estas iglesias, ellos continuaban su camino predicando. Entonces, a cargo de esas iglesias se encargaba un supervisor, una persona encargada de llevar el orden en esas iglesias. Esa persona fue conocida como obispo. Estos obispos cumplían con el deber de estar como pastor, es decir, cuidar, alimentar y guiar a las ovejas. Ahora, sabiendo esto, regresamos al imperio de Decio, que estableció un edicto para reafirmar su autoridad sobre el imperio, exigiéndole a los obispos y oficiales de las iglesias que realizaran un sacrificio para el emperador, un asunto que los cristianos consideran muy ofensivo.